Buenas. Esta vez voy a explicar lo que es la fonética. Eh, Ustedes, como comprenderán, voy a darle una vista bien simple para podernos adentrar al tema. Por eso quiero decir que la fonética, siendo un campo de estudio tan apasionante, ha atravesado un camino evolutivo desde sus primeros registros en la antigua Grecia hasta las innovaciones tecnológicas del siglo XXI, en el que estamos actualmente. Y este viaje histórico nos permite comprender cómo se han moldeado y desarrollado nuestras percepciones y entendimientos sobre los sonidos del habla a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, la fonética comenzó a tomar una forma con los trabajos de pensadores como Aristóteles y Platón, quienes mostraron un interés temprano en la naturaleza del sonido y su relación con el lenguaje. Aristóteles, él exploró las diferencias entre las vocales y las consonantes, sentando las bases para el estudio sistemático de los sonidos del habla. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la fonética experimentó un renacimiento en Europa con el resurgimiento del interés en el estudio del lenguaje y la comunicación. Los eruditos como Pedro de la Rambla y Juan de Mena contribuyeron, sí, contribuyeron con el análisis más detallado sobre la articulación y la pronunciación de los sonidos del habla, sentando de tal forma las bases para el estudio moderno de la fonética. Y algo más reciente, ¿no? El siglo XXI, también marcó un periodo de avances significativos en el campo de la fonética, con la formulación de teorías y modelos más precisos sobre la producción y percepción de los sonidos del habla. Figuras como Alexander Melville Bell y su hijo Alexander Graham Bell desempeñaron roles cruciales en el desarrollo de la fonética experimental y la creación de sistemas de escritura fonética. Ahora, un siglo antes, el siglo XX, trajo consigo un progreso revolucionario en el campo de la fonética, que fue impulsado en gran parte por los avances tecnológicos en la grabación y en el análisis de sonido. El desarrollo de dispositivos como el espectrógrafo y el sonógrafo permitió a los investigadores descomponer y analizar con mayor detalle los componentes acústicos de los sonidos del habla. Y en el mundo digital del actual siglo XXI, la fonética continúa y va a seguir continuando, evolucionando a un ritmo acelerado, gracias a la computación y la inteligencia artificial. Ya las herramientas y técnicas de análisis de señales digitales, ¿no? Piensen esas. Han revolucionado, han revolucionado la forma en que estudiamos y comprendemos los sonidos del habla, abriendo aún más nuevas posibilidades en áreas como la síntesis de voz, el reconocimiento del habla y la comunicación asistida por computadora. Y yo digo que la evolución de la fonética, desde la antigua Grecia hasta el mundo digital actual, en un testimonio del constante progreso humano en la comprensión y el estudio de los sonidos del habla, a través de la investigación, la innovación y la colaboración interdisciplinaria, nos va a permitir seguir explorando los misterios del lenguaje humano y las complejidades de la comunicación verbal. Y esto es una breve introducción a todo lo que va a ser lo que diré en la presentación. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, que sería la segunda. Ahí está. Aquí quiero que comprendan algo, ¿no? Los inicios de la fonética en la antigua Grecia. En los albores de la fonética, en la antigua Grecia, destacan figuras como, ya lo mencioné anteriormente, ¿no? De vista simple, o sea, como yo dije, Platón y Aristóteles. Sí, esas figuras destacaron, porque ellos marcaron los primeros pasos en el estudio del sonido y su relación con la escritura. Los trataron de relacionar. Aristóteles, en particular, realizó contribuciones más significativas al clasificar los sonidos del habla según su lugar de articulación. Y esa clasificación estableció las bases para el estudio sistemático de la fonética. Y Aristóteles, en sus trabajos sobre la retórica y la poética, él clasificaba los sonidos del habla según el lugar en la boca donde se producen, como los labiales, dentales, velares, entre otros más. Y este enfoque de clasificación fonética proporcionó un marco inicial para comprender la diversidad de sonidos presentes en el habla humana y cómo estos podían ser representados en la escritura también. Y los escritos de ambos, ¿no? Platón y Aristóteles, también exploraron algo más, que es la relación entre los sonidos del habla y las letras escritas. Observaron cómo los sonidos del habla se representaban mediante símbolos gráficos en la escritura y cómo esta representación podía variar de una lengua a otra lengua.
Y este análisis temprano sentó las bases para el estudio de la ortografía fonética y la relación entre la pronunciación y la escritura en diferentes sistemas de escritura. Los filósofos de la antigua Grecia, especialmente Platón y Aristóteles, fueron pioneros en el estudio del sonido del habla y su relación con la escritura. Sus investigaciones sentaron las bases para la clasificación fonética y el análisis de la representación gráfica de los sonidos del habla en la escritura, marcando así el comienzo de la fonética como disciplina académica. Claro, por eso es que yo le di un espacio a todo ello, mencionando los inicios de la fonética desde la antigua Grecia y desde lo que se tiene registro, ¿no? Y ahora sí, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿no? Ya, yo siento que ya he dicho lo necesario. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a la tercera diapositiva. Y aquí habla sobre la fonética en la Edad Media y el Renacimiento. Ya. Yo quiero que entiendan algo muy importante, ¿no? Durante la Edad Media, el estudio de la fonética se enfocó principalmente en la fonología, que se centraba en la estructura de los sonidos del habla y sus variaciones también. Y en ese periodo, la atención se centró más en la transcripción de textos religiosos y en la pronunciación de lenguas clásicas como el latín. Los estudiosos medievales se esforzaron por comprender y documentar cómo se pronunciaban las palabras en diferentes contextos lingüísticos y sociales. Querían saber eso. Con el advenimiento del Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés por las lenguas clásicas como el griego y el latín, ambas, griego, latín. Y esto llevó a un mayor estudio de la fonética con el objetivo de comprender y enseñar estas lenguas antiguas de manera más precisa. Eso también es una parte importante de la fonética porque te ayuda, tiene como objetivo más la comprensión y la enseñanza de diferentes lenguas, ¿no? Y ellos le vieron ese valor al estudio de la fonética. Un mayor estudio de la fonética significaba una mejor comprensión del lenguaje y, de cierta forma, una mejor enseñanza para poder distribuir entre las personas, ¿no? Para enseñar a los demás un lenguaje nuevo, esas lenguas antiguas que eran en ese tiempo, que era el latín y el griego. Y eso era el porqué. Porque le daban cierta importancia a la fonética y su estudio. Y los eruditos del Renacimiento comenzaron a desarrollar alfabetos fonéticos más precisos para representar los sonidos del habla en estas lenguas, lo que llegó a permitir una transcripción más fiel de la pronunciación original. Y durante este periodo también hubo avances significativos en la transcripción fonética, porque los estudiosos se esforzaron por desarrollar sistemas de transcripción más detallados que capturaran con mayor precisión los sonidos del habla. Y estos esfuerzos sentaron las bases para el posterior establecimiento del famosísimo alfabeto fonético internacional, AFI. Claro que sí, que era un sistema estandarizado de transcripción fonética utilizado en la actualidad en todo el mundo para poder representar los sonidos del habla de manera más precisa y consistente. Así, 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 la fonética en la Edad Media y el Renacimiento fue fundamental en el desarrollo de métodos y sistemas que aún hoy mismo son utilizados para el estudio y la descripción de los sonidos del habla en diferentes idiomas. Y eso es lo que yo quería resaltar en esta parte de la historia, en la cual se ve un avance significativo en el estudio de la fonética y el por qué surge ese avance, ¿no? ¿Qué necesidad hay en mejorarlo? También lo he dicho. Y ahora sí, voy a mencionar algo más. Vamos a la cuarta diapositiva. Ahora sí, el resurgimiento de la fonética experimental. Primero tenemos que entender algo muy importante, que en el siglo XIX, el trabajo pionero de investigadores como Alexander Melville Bell fue fundamental para el surgimiento de la fonética experimental. Alexander Melville Bell, padre de Alexander Graham Bell, claro, realizó contribuciones significativas al desarrollo del alfabeto fonético internacional, que es AFI, y sentó las bases para la fonética articulatoria, una rama que se centraba en el estudio de los mecanismos fisiológicos involucrados en la producción de los sonidos del habla. Y la fonética articulatoria, yo lo voy a explicar de una manera más simple, ¿ya? Una manera fácil de digerir. O sea, cuando yo hablo fonética articulatoria, te estoy hablando de ese estudio, de esa rama, ¿no? Que se enfoca en examinar detalladamente los movimientos y posiciones de los órganos articulatorios, como los labios, la lengua, el velo del paladar y otros más. Porque durante la producción de los sonidos del habla surgen esto, ¿ya? Hay una serie de procesos
que está relacionado con la posición de los órganos articulatorios. Y este enfoque de la fonética articulatoria, ¿no? Este enfoque permite comprender cómo se forman y se articulan los sonidos del habla en el tracto vocal humano. Y ahora sí, mencionando otra cosa, el advenimiento de tecnologías como las grabadoras de sonido y los espectrógrafos en el siglo XX marcó un hito importante en el campo de la fonética experimental, porque estas herramientas permitieron un análisis más preciso y detallado de los sonidos del habla, lo que abrió nuevas vías para la investigación en fonética. Los espectrógrafos, en particular, llegaron a permitir descomponer los sonidos del habla en sus componentes acústicos, como la frecuencia y la intensidad también, lo que proporcionó una comprensión más profunda de la producción y percepción de los sonidos del habla. Y gracias a estos avances tecnológicos, la fonética experimental experimentó un crecimiento exponencial, permitiendo de tal forma a los investigadores realizar experimentos controlados y obtener datos más precisos aún sobre la producción, la percepción y transmisión de los sonidos del habla. En consecuencia, ¿esto qué trae? O sea, la fonética experimental se convierte en una disciplina crucial para comprender los mecanismos subyacentes del lenguaje humano, de la mano con su aplicación en campos como la lingüística, la psicología y la tecnología del habla, ¿no? Y eso quería yo resaltar en esto del el surgimiento de la fonética experimental. Y de cierta forma menciona también la fonética articulatoria y cómo han influido los avances tecnológicos en todo ello, ¿no? Y el trabajo de Alexander Melville Bell también. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Aquí viene a ser la fonética en el siglo XX, un campo interdisciplinario. Ya. Pero antes tengo que mencionar algo muy importante, las contribuciones interdisciplinarias, ¿no? Ya ubicándonos precisamente en el siglo XX, la fonética experimentó una transformación significativa al convertirse en un campo de estudio interdisciplinario. O sea, en el que diversas áreas como la lingüística, la psicología, la fisiología y la ingeniería contribuyeron con sus conocimientos y métodos. Esta colaboración entre disciplinas permitió una comprensión más profunda y holística de los sonidos del habla y su funcionamiento en el contexto humano. De eso deriva el interdisciplinario. O sea, han colaborado entre distintas disciplinas para ayudar a la investigación. ¿Se entiende mi idea? Yo digo que sí. Ya. Para remarcar, ¿no? Que ahora sí. Y para continuar con lo que estaba diciendo, uno de los avances más destacados fue el análisis acústico de los sonidos del habla. Los espectrógrafos y otras tecnologías avanzadas permitieron a los investigadores descomponer, analizar con precisión las características acústicas de los sonidos del habla, como la frecuencia, intensidad y la duración. Y esto abrió nuevas perspectivas en el estudio de la percepción y producción del lenguaje, así como en la comprensión de fenómenos como la entonación y la prosodia. Además, la fonética desempeñó un papel crucial en el desarrollo de aplicaciones prácticas como el reconocimiento de voz y la síntesis de voz. Y estos avances en el campo de la fonética computacional revolucionaron la tecnología del habla, permitiéndonos, permitiendo de tal forma la creación de sistemas que puedan reconocer y generar voz humana de manera eficiente y precisa. La fonética también encontró aplicaciones importantes en el campo de la medicina. Claro que sí, sí. En la rehabilitación del habla, del tratamiento de trastornos de la comunicación, los principios y métodos de la fonética se utilizan para ayudar a los pacientes a recuperar o mejorar sus habilidades de comunicación oral. Este enfoque clínico ha demostrado ser invaluable para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de habla y comunicación. Ahí viene su importancia, ahí radica su importancia. Es efectivo, sí. Y para terminar con esta idea, quiero mencionar que la fonética en el siglo XX se consolidó como un campo interdisciplinario que no solo contribuyó al avance del conocimiento científico sobre los sonidos del habla, sino que también tuvo un impacto significativo en áreas tan diversas como la tecnología del habla y la medicina clínica, porque su capacidad para unir diferentes disciplinas y aplicar sus principios en diversos contextos ha demostrado ser fundamental para entender y mejorar nuestra capacidad de comunicación verbal. Y eso quería resaltarlo en esta diapositiva, ¿no? En la quinta diapositiva. Ahora vamos a pasar a la sexta diapositiva para continuar. Ya. La fonética en el siglo XXI, nuevos horizontes. En el siglo XXI, la fonética ha abierto nuevos horizontes gracias a los avances en diversas áreas, lo que ha llevado a una comprensión aún más profunda y a la aplicación práctica de los sonidos del habla.
Uno de los aspectos más destacados es el estudio del procesamiento cerebral del habla, facilitado por los avances en neurociencia cognitiva. Los investigadores están explorando aún cómo el cerebro humano percibe y procesa los sonidos del habla, lo que brinda nuevas perspectivas sobre los mecanismos subyacentes a la producción y percepción del lenguaje. Y esta investigación tiene implicaciones importantes no solo para la fonética, sino también para la neurociencia y la psicología del lenguaje. Además, para mencionar otra cosa, ¿no? El desarrollo de técnicas avanzadas de procesamiento de señales y aprendizaje automático ha impulsado el campo de la fonética computacional en el siglo XXI. Estas técnicas permiten un análisis más preciso de los sonidos del habla y han llevado al desarrollo de aplicaciones tecnológicas cada vez más sofisticadas, como sistemas de reconocimiento de voz más precisos y sistemas de traducción automática más eficientes. En términos de aplicaciones prácticas, yo diría que la fonética sigue siendo fundamental para el desarrollo de tecnologías como los asistentes de voz, los sistemas de traducción automática y los dispositivos de rehabilitación del habla. Estas aplicaciones que he mencionado, ¿no? Tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, mejorando la accesibilidad, la comunicación y la calidad de vida de aquellos que dependen de ellas. Porque sí, hay, hay ciertos grupos de personas que dependen de todos de estos usos prácticos de la fonética para mejorar su calidad de vida. Claro que sí. Y la fonética en el siglo XXI está marcada por la exploración de nuevos horizontes, desde el estudio del cerebro hasta el desarrollo de tecnologías avanzadas, ¿sí? Su importancia y relevancia van a seguir creciendo en un mundo cada vez más centrado en la comunicación y la tecnología. Y ahí radica también, ¿no? Su valor invaluable. Y ahora sí, vamos a continuar con lo siguiente, explorando la diversidad fonética a nivel mundial. La fonética, sí, la fonética ha desempeñado un papel fundamental en el estudio y la preservación de las lenguas indígenas, cuya diversidad fonética y riqueza cultural han sido objeto de creciente atención en las últimas décadas. Al centrarse en las características únicas de los sonidos del habla en estas lenguas, la fonética ha llegado a contribuir significativamente a la documentación y revitalización de estas lenguas, ayudando a mantener viva la herencia lingüística y cultural de las comunidades indígenas en todo el mundo. Además, a medida que el mundo se convierte, se vuelve, se transforma cada vez más interconectado, ¿no? La fonética desempeña un papel crucial en el estudio y la comprensión de la diversidad lingüística a nivel mundial. Al analizar y comparar los sonidos del habla en diferentes idiomas y dialectos, la fonética contribuye a la preservación de las lenguas y a la mejora de la comunicación intercultural. Esta perspectiva global llega a permitir a los investigadores y lingüistas apreciar la riqueza y la complejidad de la diversidad lingüística humana, promoviendo el respeto y la valoración de todas las formas de expresión lingüística. Las innovaciones tecnológicas, como el procesamiento de señales y el aprendizaje automático, han revolucionado el campo de la fonética al permitir a los investigadores analizar y comprender mejor los sonidos del habla de manera más eficiente. Estas herramientas avanzadas han abierto nuevas posibilidades para la aplicación de la fonética en diversos campos, desde la lingüística teórica hasta la medicina del lenguaje y también la tecnología del habla, ¿no? Y yo estoy resaltando estas dos últimas, sin dejar la primera, que es la lingüística teórica. En cuanto al futuro de la fonética, se espera, se espera aún que va a seguir continuando desempeñando su papel fundamental en la comprensión y el estudio del lenguaje, con implicaciones en áreas tan diversas como la lingüística, la medicina, la educación, la tecnología. Y yo por eso digo que, y remarco esta idea, ¿no? Mi posición es que la fonética va a seguir siendo una disciplina dinámica y relevante en el siglo XXI, porque va a seguir contribuyendo al enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre la naturaleza y el funcionamiento del habla humana, permitiéndonos desarrollarnos más como sociedad, ¿no? Y eso es lo que yo quería mencionar. Algo más que quiero decir, algo más que yo quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que es todo esto de aquí, miren. Cuando yo hablo sobre de todos los procesos, ¿no? O sea, cuando yo te digo de la antigüedad, de Edad Media, Renacimiento, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, tenemos que dar esa idea de que va a seguir en un constante crecimiento, se van a seguir descubriendo más cosas. Y yo voy a
remarcar tres ideas principales, ¿ya? Primero, los avances tecnológicos y aplicación práctica que tiene el estudio de la fonética, porque se enfatiza cómo los avances tecnológicos a nivel ya de estudio, que el procesamiento de señales y el aprendizaje automático han, han revolucionado el campo de la fonética. Esto que he mencionado anteriormente ha sido una revolución en el área de la fonética, en este campo de estudio, porque llega a permitir, está permitiendo ya un análisis más preciso y más eficiente de los sonidos del habla. Y esto resalta la relevancia de la fonética en campos prácticos como la medicina, la educación y la tecnología del habla. Y eso es lo que yo quiero dar mi idea principal, ¿no? Porque es importante. Estoy remarcando su importancia en su nivel de practicidad, o sea, porque es práctico. Y otra cosa más, quiero hablar sobre su perspectiva interdisciplinaria, porque se subraya la disciplinariedad de la fonética. Se subraya eso, la interdisciplinariedad de la fonética, porque nos muestra cómo se integra con otras disciplinas como la psicología, la neurociencia y la ingeniería, eh, con la lingüística, ¿no? Y este enfoque, de cierta forma, resalta la naturaleza dinámica y colaborativa de la fonética, porque como tiene una demostración ya, ¿no? Se demuestra que su capacidad es muy grande para contribuir a diversas áreas de estudio y aplicación. Lo que más importa es cómo lo aplicas. Eso es lo más importante, su nivel de aplicación. Y ahora sí, otra idea que queda de todo, ¿no? Es que aún siguen dándole ese valor a la preservación de la diversidad lingüística. O sea, se destaca cómo la fonética tiene ese poder de contribuir al estudio y preservación de las lenguas indígenas, porque esto nos permite tener una comprensión de la diversidad lingüística a nivel mundial. Y ese enfoque, ¿no? De tratar de preservar la diversidad lingüística muestra el papel crucial de la fonética en el mantenimiento de la herencia lingüística y cultural de diversas comunidades alrededor del mundo. Y esto de cierta forma permite eh, el cuidar, ¿no? El valorar, el comprender el lenguaje humano. Y eso es lo que quería decir. Y aquí hay un cierto cuadro, ¿no? Donde se puede ver lo más destacable. Y ya sería todo. Gracias.